Hola, buenas a todos, ¿cómo estamos? Feliz Navidad, estamos a las puertas de Año Nuevo y os traigo, como os había prometido, un análisis de un valor desde cero, comenzando desde cero con Visual Chart. Esto un poco para que conozcáis cuál es el método que yo utilizo habitualmente y con el cual suelo realizar las operaciones con los gráficos. El primer paso, pues bueno, teclear aquí en gráfico, buscar el valor que queremos analizar. En este caso, como os comenté en Twitter, en X, dije que me dijerais qué valor os gustaría que analizara. En principio, pues bueno, de los comentarios que he recibido, del feedback que he tenido, Tesla ha sido el valor que queréis que analice. Entonces, pues bueno, vamos aquí, buscamos Tesla y aquí tenemos el gráfico. Lo que tenemos que hacer siempre que analizamos un valor, mirarlo en el largo plazo, el plazo más largo posible que tenemos. Aquí vemos el gráfico, el del valor que empieza a cotizar en el año 2010. Y si lo vemos con escala lineal, que aquí pues mucha gente analiza gráficos con escala lineal, yo suelo utilizar siempre la escala logarítmica, porque a mi parecer, pues bueno, todo lo que ha pasado aquí en este intervalo de tiempo hasta 2020 ha sido muy significativo, y cuando vemos un gráfico en escala lineal, pues toda esa historia, todos esos movimientos que ha tenido en el pasado, nos los perdemos. Entonces, pues bueno, vamos aquí, buscamos del tipo de escala y ahí clicamos logarítmica. Entonces, pues bueno, vemos ahí que la gran carrera que ha tenido en los últimos años, pues bueno, no ha sido tal. Esos movimientos que veíamos tan prolongados no han sido tan importantes. Segundo dato que suelo incorporar, yo ya lo tengo configurado dentro de plantillas. Aquí, aplicar plantillas, tengo plantillas ya diseñadas, pero como vamos a empezar a iniciarlo desde cero, pues vamos a dibujar lo que serían las medias. Si veis algún gráfico si veis los gráficos que tengo diseñados y que os pongo en Twitter alguna vez, siempre aparecen, pues aquí debajo tenemos datos de volumen, datos de MAC, datos de RSI, pero bueno, en principio esto no lo vamos a poner ahora, en principio, porque a mí lo que me suele interesar más es el dibujo, el gráfico, y todo lo demás pues no tiene excesiva representación. El volumen, como bien sabéis, se puede manipular entre comillas. Podemos empezar con una cuenta haciendo compras, con otra cuenta haciendo ventas, y estar ahí realizando operaciones sin más generando volumen, sin más que el propio movimiento del valor. Aquí nos vamos a media acelerada en indicadores, y ahí pues bueno, empezamos a diseñar la estructura de la media. Una vez dibujada la media, como veíamos ahí, pues bueno, ahora lo que nos queda es ajustarla. Yo lo que suelo mirar, pinchamos aquí sobre la media, yo lo que suelo mirar es una media de 200 sesiones. ¿Por qué? Porque yo me baso siempre en mi estrategia en el largo plazo. Entonces, pues bueno, no tiene mucho sentido dibujar medias que sean de corto plazo y que puedan, pues, darnos señales de movimiento más rápido. Entonces, pues bueno, ya tenemos lo que es el primer análisis que yo realizo, es ver el gráfico en el largo plazo, insertar la media de 200 sesiones, y ahí pues bueno, nos vamos a ir viendo el movimiento desde el inicio. El gráfico, como veis, tuvo un primer movimiento alcista desde su salida a bolsa hasta el año 2013, en el que el valor, pues bueno, pasó desde niveles, bueno, con la UPV vemos que salió a zona de 2 euros, llegó a un mínimo de 1 euro, prácticamente perdió el 50%, veis en este trocito de aquí. Pues realmente el movimiento fue espectacular, un 50% de caída, y parece que es poco, pero bueno, luego con el largo del tiempo, en ese impasse, pues pasó de ese euro
hacia 2013 a la zona de 2,5, esta zona de aquí, que fue una primera resistencia en el valor. Aquí la veis, esta zona de aquí. Una vez vemos ese movimiento, pues bueno, vemos que el valor entra dentro de otro gran proceso, gran periodo lateral alcista, como veis aquí. Si unimos la zona de mínimos del valor con la zona de máximos, vemos que el valor, pues bueno, con algún intento de salida, pues estuvo lateral con cierto sesgo alcista durante 2014 hasta 2020, y a partir de ahí, pues bueno, ya empezamos a ver movimientos de más cercanos y más que nos importarían dentro de lo que es nuestro análisis, ¿no? Aquí veis como a raíz del año 2019, recordar que aquí tuvimos movimientos de caída en el mercado por la desaceleración en China, la desaceleración económica y el inicio de medidas expansivas por parte de los mercados y de los bancos centrales. Aquí veis como, si nos vamos acercando más, tenemos ese arranque, esa corrección. Aquí no trazo nivel Fibonacci porque la corrección cayó por debajo de estos niveles. Aquí veis como si analizamos ese arranque de nivel Fibonacci se nos mete por debajo, entonces pues bueno, ese análisis no va a ser significativo, y el movimiento que sí que empieza a ser significativo es este que tenemos aquí, la caída del COVID, que nos deja cierto soporte y cierto nivel donde, si nos gustaba el valor y si hubiéramos estado un poco espabilados por aquel entonces, pues bueno, si el valor nos hubiera dado ese nivel de entrada significativo, porque visitaba la zona de los 23 y medio, que había sido zona de resistencia en el pasado, en ese canal que veíamos en la parte superior, años 2017 a 2019 ha sido zona de resistencia, y a partir de ahí, pues bueno, arranque disparado y proceso lateral, un poco lo mismo que veíamos en la otra fase de 2012-2013, ese crecimiento disparatado del valor para luego consolidar con cierto sesgo alcista. Es un poco lo que estamos viendo ahora. Si se repiten esas figuras, pues bueno, ahora teníamos ese movimiento de 2020 con el COVID incluido hasta 2021-2022, y a partir de ahí cierto sesgo alcista. ¿Tendremos otro escape alcista como el que hemos vivido aquí? Pues bueno, ahora Tesla ya es un valor de un volumen importante, ya capitaliza mucho, y bueno, nunca podemos decir que no, pero bueno, aquí ya el movimiento parece ciertamente más dilatado y más difícil de que se pueda repetir, al menos en cuanto a cuantía. Los que sois muy amantes de Tesla, los que pensáis que el valor va a ser el futuro, pues bueno, quizá penséis que podemos verla a 2.000 o 3.000 euros o 2.000 o 3.000 dólares, y bueno, no digo que no, pero tampoco lo veo probable, porque nos iríamos a capitalizar por encima de valores como Nvidia. Y bueno, ya si nos metemos aquí en este periodo de más corto plazo, pues bueno, vemos movimientos de ida y vuelta, movimientos laterales. Aquí vemos, como os decía, ese primer impulso Fibonacci que se anulaba. Si cogemos estos mínimos, aquí vemos otro segundo impulso Fibonacci que se anulaba. Entonces, pues bueno, todo este tipo de cuestiones las dejamos a un lado. No tendríamos movimientos por impulsos, buscaríamos zonas de soporte importantes en el largo plazo. No tiene excesivamente zona de soporte porque esta subida fue muy vertical, y a partir de ahí, pues bueno, vemos un valor que está en un cierto movimiento lateral importante. Aquí otro dato importante que no os he comentado, que es un poco las velas que tenemos en el largo plazo. Pues bueno, vemos una tendencia que no se significa. Para mí lo que más me gusta es analizar los gráficos con velas, y aquí pues bueno, ya vemos el sesgo del valor con los distintos velas que tenemos en el gráfico. Aquí
pues bueno, ya podemos empezar a dibujar algunas cositas de lo que ha sido el valor. Vemos esta zona en torno a los $400, zona que había sido de resistencia en el pasado, que tiene, pues bueno, resistencia, soporte, ahora soporte tras romper aquí la resistencia. Es una zona importante dentro del valor. Aquí vemos otro movimiento bajista en cuanto a directriz, que fue la señal de arranque en el pasado. Normalmente cuando dibujamos este tipo de canales, este tipo de velas, de directrices bajistas, muchas veces si las prolongamos nos sirven de soporte cuando tenemos algún movimiento de caída. Aquí el valor, pues bueno, todos sabéis los odios y amores que despierta. En el inicio de 2021-2022 todo era gente que adoraba Tesla. Cuando empezaba a caer gente hablando pestes, normalmente los valores no tenemos que verlos ni por un lado de enamoramiento ni por un lado de odio, sino que tenemos que estar siempre viendo un poco lo que nos ofrecen. Y aquí el valor, cuando rompe este canal o esta directriz, porque aquí también podríamos haber dibujado una especie de canal. Si vamos aquí podemos ver este mismo movimiento como si fuera un canal, con esa mecha que tuvo aquí, que también se podía ver un poco como movimiento de hombro, cabeza, hombro, de continuidad, cierto sesgo de dilatación. Y el caso es que el momento sale aquí al alza, también con esa ruptura de otra zona importante, zona de control importante, esta zona de los 269, 270 dólares. Vemos un movimiento de prolongación. Aquí pues bueno, podemos ver un hombro, cabeza, hombro. Los hombros no son excesivamente grandes, pero la figura aquí está. Podemos ver también, aquí no tan claro, porque este movimiento no llega aquí, pero habría quien podría diseñar aquí un hombro, un cabeza y otro hombro también un poco más alargado. Yo creo que este es el más fiable de los dos. Trazamos aquí el movimiento y sabemos hasta dónde nos puede llevar ese impulso. Ese impulso nos podría llevar hacia la zona de 517 dólares. Lo tenemos prácticamente cumplido en ese movimiento. Aquí es importante también lo que hablaba antes al inicio, aparte de ver los movimientos. No es lo mismo cuando un valor pasa de 140 a 269, la proyección, si la hacemos de esos 120 puntos, pues el valor se nos hubiera ido a zona de 400 y ahí se hubiera cumplido el hombro cabeza hombros. Pues el hombro cabeza hombros es de un porcentaje del 92%, y lo que tenemos que tener es ese 92% proyectado que nos lleva a los 517, que es ese objetivo que tiene ahí más o menos pendiente de cumplir. Está cerquita, ha estado cerquita, pero bueno, ahí lo tenemos. Si nos vamos más hacia el corto plazo, pues bueno, aquí vemos alguna otra figura interesante. Aquí tenemos un pequeño doble suelo también, que bueno, nos marca señal de giro atrás toda esta caída. Medimos la distancia y lo vemos claro hacia dónde nos proyecta. Y lo tenemos cumplido. Podemos ver también, ahora sí, por fin, un hombro cabeza hombros desde el inicio del movimiento. Podemos coger este punto o este punto. La diferencia no va a ser mucha y hay mucha discusión de si hay que coger el movimiento donde se inicia, donde no. Aquí vemos que prácticamente lo cumple al TIC, ese 61.8 del movimiento. Cogemos la figura, la copiamos, la pegamos y proyectamos,
y aquí tenemos ese cumplimiento de la figura de un impulso FIBO. ¿Podemos tener un tercero? Podemos tenerlo. Parece que está activándolo. Veremos si lo cumple. Cogemos de la misma forma, copiamos, pegamos y duplicamos el movimiento. ¿Hacia dónde nos lleva? Ese tercer impulso nos lleva a zonas de $655. Veremos si se cumple. Está alejado, pero no descartaría que un movimiento alcista del mercado, un movimiento de arranque en el próximo inicio del año, sea el detonante para cumplir eso. A partir de aquí tenemos esta resistencia que en algún momento reciente nos la ha sobrepasado, la zona de 489, que en algún intradía llegó a superar, aunque recientemente se nos ha caído hacia la zona de la media. Y en principio, pues bueno, el valor contiene desde el inicio de los aranceles, desde abril, una tendencia alcista pues impecable, un movimiento de crecimiento importantísimo. Estamos marcados en un tercer FIBO, y ahora, aunque esta caída, apoyo en la media, puede generar ciertas dudas al no poder con esa zona de máximos, pero bueno, siempre y cuando no pierda soporte de estos 400-382, pues vemos bastante solidez. Bueno, y este ha sido el análisis del valor de Tesla. Espero que os haya gustado, espero que os guste la forma de analizar que yo realizo. Y si queréis que siga haciendo vídeos de este tipo, pues bueno, darle al like, como os digo, suscribiros al canal y así no os perderéis nada. Muchas gracias y felices fiestas. Este material es únicamente para fines informativos y de entretenimiento. El contenido de este vídeo y la información presentada no constituye un servicio de asesoramiento financiero, recomendación de inversión, ni una oferta o solicitud de compra-venta de ningún valor o producto de inversión. Siempre debes buscar el consejo de un profesional financiero cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión. No estoy recomendando la compra, venta o retención de ninguna acción, fondo, divisa o cualquier instrumento financiero específico. Las menciones a valores o activos son únicamente a modo de ejemplo y para ilustrar conceptos. Todo lo expresado en esta presentación representa mi opinión personal y mi propia visión del mercado y de los activos mencionados. Está enfocado a compartir mis experiencias y análisis. Y por último y más importante, las inversiones conllevan riesgos significativos, incluyendo la posible pérdida del principal. No intento influir en las decisiones de inversión de nadie y la responsabilidad de cualquier inversor recae únicamente sobre el propio inversor. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.